Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo aquí, amigos de la India. Hoy vamos a hacer una sesión más, la séptima en concreto. Hoy es jueves 21 de septiembre del curso que empezamos en el mes de julio y acabaremos en este mes de septiembre. Cuando no existían las horas lectivas habituales, decidimos aprovechar estos 2 meses y hablar del tema de los misterios de Shambhala. Ya hemos insistido unas cuantas veces, el matiz que le damos al tema misterio son cosas que no están todavía develadas, no están reveladas y solamente lo pueden estar en la medida en que trabajemos internamente estos arquetipos, estos pensamientos, estos conceptos y extraigamos una síntesis. Esa síntesis, si la ponemos en práctica, obviamente al final conseguirán que nosotros vivenciemos un poquito el aspecto de Shambhala, el primer rayo, la casa del Padre. Bien, en la sesión anterior nos quedamos precisamente en esta diapositiva, que hablaba las condiciones de apertura de las famosas puertas de Shambhala. ¿Os acordáis de aquello tan bonito? Que nos acercábamos a las puertas y nos encontrábamos unos gigantescos asuras, unos ángeles protectores y que evidentemente nos barraban el paso, es decir, nos impedían acceder a las esferas internas de Shambhala. Pero hicimos un matiz muy interesante que consistía en decir abiertamente que no se trataba exactamente de utilizar una contraseña ni una palabra de pase, que lo que en realidad se estaba diciendo era que el estudiante, el futuro del discípulo, para poder entrar en lo que es la región de Shambhala, no en las cámaras internas más profundas, que eso solamente tienen potestad los iniciados, arates o maestros de quinta iniciación en adelante, sino a las primeras salas, a los primeros círculos de expresión de Shambhala, se accede si realmente hay unas cuantas cualidades que realmente ya están desarrolladas. Como llevamos ya 2 años y medio utilizando el libro de magia blanca, hemos llegado ya a la regla 8, después de 2 años y medio, de 30 meses, como aquel que dice, se supone que tenemos un poco de idea de lo que en la monumental regla número 5 el tibetano nos dijo, que el maestro, cuando busca a alguien, quiere ver luz en la cabeza, buena voluntad, que significa ni más ni menos conciencia crística manifestándose, no al 100%, a nadie os dije que le piden el 100%, con un 7, 7,5 ya pasa, te aceptan plenamente, no con un 4 ni con un 5 pelado, porque eso hay que tener en cuenta que entonces pues estás en la fase que estás de aprendizaje, todos aprendemos por supuesto, pero estás en una fase de indecisión, de duda, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que se trata es que el discípulo que pretenda acercarse a esas esferas de Shambhala, esa esfera, la esfera más externa, pues evidentemente deberá tener esa conciencia crística despierta, esa luz en la cabeza manifestada y sobre todo, una voluntad poderosa. Por lo tanto, lo que estamos diciendo que debe tener un intelecto manifestado, correctamente manifestado, capacidad de aprender, no quiere decir lo mismo que saberlo todo, capacidad de aprender, que significa ni más ni menos investigación. Se le da un pensamiento, lo desarrolla y va aprendiendo él solito. No es lo mismo que yo lo sé todo, además es una necedad saberlo todo. Hoy en día con Internet lo que nos hemos dado cuenta todos, sobre todo los que tenemos una biblioteca en casa o 2, montones de libros, es que si hace 40 años hubiéramos tenido un ordenador y discos duros, pues evidentemente no tenemos libros físicos, porque los libros físicos, sabéis que aparte de acumular polvo, cuando se tienen en un armario, al final pues uno evidentemente se acostumbra a estas máquinas que por alguna razón han sido dadas por los devas uranianos y evidentemente estas máquinas personalmente entiendo que me permiten un juego, un trabajo mucho mejor que el que me permitía el libro, por mucho amor y por mucha identificación que tengamos todavía con el contacto directo con un libro, esa capacidad de que nos identificábamos enseguida, abríamos el libro de par en par y hacíamos lo mismo que en el cine, nos metíamos en una historia proyectada en la pantalla. De hecho, los libros tienen este aspecto mágico. Pero cuidado, esto fue en esta era desde el cristianismo para acá, porque antes los libros como eran en la época de los romanos, eran tablillas de arcilla, tablillas de cera, planchas de metal y sobre todo
en la antigua Babilonia, Asiria y todo lo que es Mesopotamia, toda esta zona de aquí, del sudeste, aquí del cercano oriente, eran tablillas de barro cocidas. Y luego los egipcios lo hacían como en la piedra, petroglifos, ¿verdad? Petroglifos, ¿verdad que sí? Entonces, esa idea de que el libro, tal como el señor Gutenberg nos lo enseñó, que de hecho ya existía antes, acordaos que con el famoso Benito de Nursia, el fundador de la Orden de los Benedictinos, tuvo el gran trabajo, la gran misión jerárquica interna de coger toda la sabiduría antigua del griego y del latín y pasarla a aquellos libracos que los monjes, mientras oraban, iban dibujando, iban escribiendo manualmente. Gracias a eso, los 1000 años de oscurantismo de la Edad Media, de lo que es la primera etapa, se pudo conservar todo el conocimiento de la época clásica, porque si ese hombre y sus seguidores no hubieran hecho ese trabajo, hoy en día no sabríamos quién fue ni Platón y, prácticamente no hubiera quedado casi nada. Afortunadamente eso quedó. Hoy en día a mí me va muchísimo mejor apretar un botón, o ya sea en la tablet o en el PC, en el teléfono móvil, el celular no lo hago tan bien, porque la pantalla no me da para mucho y tampoco tiene el teléfono móvil, por lo menos el mío, tanta facilidad de abrirte los textos y de poder editarlos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entendamos que de lo que quiere el maestro para que poderte llevar a estos sitios es ni más ni menos que tengas capacidad de aprender, que eso significa inteligencia, sentido común y básicamente eso que tantas veces hablamos aquí, sentido de responsabilidad, que son muchas cosas a la vez. Pero básicamente es manifestar el alma, no de la forma pisciana que todos conocemos, diciendo que amamos mucho, que tenemos muchos ideales, que somos devotos de esto. No, de eso nada, propósito divino. Shambhala es la casa del Padre, por lo tanto el Padre manifiesta el propósito divino y del propósito divino emana todo lo demás. Por lo tanto, no nos quebremos la cabeza. Se trata de que a través de la investigación hayamos transmutado nuestro vehículo sutil y podamos pasar directamente delante de la presencia de ese ser, de los asuras, que supuestamente o realmente nos están barrando el paso. Por eso, si nos utilizamos, no se nos ve lo más denso, evidentemente pasamos delante de ellos y no nos detectan. ¿Veis? No quiere decir que seamos unos troyanos y vayamos a robar información, sino que nos hemos ganado el derecho por nuestra capacidad de irradiar, de poder pasar por esa puerta. ¿Lo podemos ver de otra manera? ¿Os acordáis de aquella parábola tan famosa que está relacionada con las riquezas y el reino de los cielos, que antes pasaba un camello por el ojo de una aguja, que un rico entraba en el reino de los cielos? ¿A qué se refiere exactamente eso? Venga, va, tiene mucho que ver con la entrada al reino de Shambhala. Hacemos una analogía, veréis. Venga, ¿qué significa eso? Antes pasará un camello por el ojo de una aguja, que un rico entrará en el reino de los cielos. Si por riqueza entendemos acumulación y sobre todo identificación con los bienes materiales, obviamente al reino de los cielos no entramos. Y esto es el reino de los cielos, por lo tanto ahí no vamos a entrar. ¿Qué quiere decir? Podemos tener un gran bagaje interior, pero eso no pesa. Y lo que estamos descubriendo ahora, poco a poco la ciencia, es que al final tendremos en una piececita de nada, tendremos un disco duro cuántico y ahí cabrán, hablamos de petabytes ya se habla de petabytes, es decir, sabemos lo que son 1000 teras, 1000 terabytes es un petabyte, un terabyte son 1000 gigas. Empezamos con aquellos ordenadores prehistóricos hoy en día, pero hace 30 años, que en un floppy de aquellos tenían a lo mejor 500K, madre mía, aquello era lo que nunca he visto. Luego pasaron a 2 megas y luego desaparecieron, afortunadamente. Y hoy tenemos en el móvil más capacidad que los ordenadores que fueron a la Luna, que trabajaron en el proyecto Apolo. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Por lo tanto, a la larga, los conocimientos impresos estarán en una barrita metálica del tamaño de esta grabadora. ¿Y eso qué significa? Pues que sutilizando la densidad alcanzamos un reino superior de expresión, porque ahí estamos en el plano etérico, estamos en un nivel muy refinado, y evidentemente todo aquello que no esté acorde a esa vibración se queda atrás. Esto es como el que quiere pasar por una puerta
La puerta es muy estrecha y al final se quita ropa, se engancha con algo y al final el acaba entrando desnudo, ¿verdad? Tal y como es. Pues para entrar en Shambhala hay que ser sinceros en este sentido. Hemos de dejar todo lo que es accesorio. Y de eso nos olvidamos de que si los asuras, que si me piden la palabra de pase, que si no me voy a acordar, que si tienen 5 metros, que si tienen 20 metros, todo eso es muy bonito, forma parte además de la ciencia ficción y además veréis infinidad de series de dibujos animados que salen estas alegorías continuamente. Una puerta mágica, el famoso Aladino, y las leyendas de las 1000 y una noche, el ábrete sésamo, ¿verdad que sí? Y eso que era una palabra de pase. Sin embargo, el Deva guardián, si te hubiera visto allí en silencio, la puerta se hubiera abierto. Cuando se va a ver al maestro, la puerta está cerrada, pero cuando el discípulo se acerca, la puerta se abre automáticamente. No es que sea una puerta corredera, sino que se abre. Con lo cual te están diciendo, pasa, ¿verdad que sí? Y eso es porque tu vibración está en sintonía con la vibración de la conciencia que está detrás de esa aparente limitación que solamente es nuestra. Por lo tanto, entendamos esto como una incapacidad nuestra de poder acceder a un mundo superior, con lo cual nos motiva a sublimarnos, a refinarnos y, por descontado, a expresar aún mejor las cualidades del alma. Dice, nos quedamos con este tema. Dice, de acuerdo con las enseñanzas ocultas impartidas a los discípulos, en sus respectivos arrasmas, son necesarias tres condiciones para penetrar en el misterioso reino de Shambhala: conocimiento intelectual, control emocional y una correcta utilización de los mantras o palabras de pase. Una pregunta indiscreta. A ver, ¿no recordáis misteriosamente una noche que os dieron un mantra rarísimo? Digo, ¿no? Sí. ¿Los sí? ¿Recuerdas algo? No lo digas, ¿eh? Pero tú sabes que te dijeron algo, ¿no? Se puso alguien de ti y estuvo un ratito mirándote fijamente y diciendo que repitieras el mantra, ¿verdad? Eso exactamente no es para entrar en Shambhala, ¿eh? Eso es fruto de una expansión de conciencia, la que sea, que tu propio maestro, el propio hierofante, sobre todo si es la primera y la segunda, que va a ser tu maestro el que te la dé, con la aquiescencia del Bodhisattva, va a ser ni más ni menos que aquello que tú necesitas para conocer el plano en el cual te han dado la iniciación o la expansión de conciencia. Y eso me imagino que tarde o temprano lo acabaremos viendo, ¿verdad? Porque bueno, se trata de que la segunda iniciación, porque voy por seguro que la primera está allá. Primera, humana, no jerárquica, ¿eh? El nacimiento de la conciencia, doy por hecho que eso existe. ¿Por qué? Porque si no, no estaríais aquí, ni este año, ni el pasado, ni el otro, y en el futuro no lo puedo decir porque tampoco la bola de cristal me parece que la empeñamos y no he vuelto a tener otra, me la quitaron, no sé lo que pasó, se perdió por el camino, no lo sé. Entonces, entendamos que hemos de tener en cuenta una cosa. La conciencia debe de estar muy despierta y manifestada para ser plenamente conscientes, valga la redundancia, de ese estado de conciencia que representa Shambhala. Por eso se necesita conocimiento intelectual, el mundo emocional controlado, quiere decir que la segunda iniciación debe de estar, más o menos, yo creo que debe de estar, y una correcta utilización de los mantras o palabras de pase, impartidas a los discípulos en cierta etapa de su entrenamiento espiritual, constituye el ábrete sésamo de algunas de las míticas leyendas orientales. Se dice que en el momento que abandonemos la respiración lunar y pasemos a la respiración solar, empezaremos a pronunciar los mantras tal y como la jerarquía quiere que sus discípulos pronuncien, entonen, pero claro. Si tenemos un pequeño problema, que hay momentos que nos hemos olvidado de respirar, si encima añadimos cierto problema de apnea kármico, decimos, bueno, ¿y qué hago yo entonces? Pues bueno, reconocer que estoy aprendiendo, y por lo tanto el OM va a salir, depende, unos días saldrá bien, pero el verdadero OM te lo va a enseñar él. Y copiando al maestro, vamos a comprender cómo entona cómo se entona el verdadero OM. ¿Os acordáis de los OMs que hacía Vicente? Una grabación que circula por ahí, que de vez en cuando sale,
es un on como muy suave, pero parece que sea esférico totalmente y te lleve a la estratosfera. Tiene una cadencia yámbica, sí. De hecho, el on verdadero es on. Lo que pasa es que no hay separación de sonidos, todo forma uno, pero te das cuenta que son varias notas al mismo tiempo. Ramón contaba que cuando había acabado el on todavía vibraba, o sea, cuando la voz no se oía. Claro, el on está ligado precisamente a esto. No el conocimiento intelectual como lo conocemos, sino al chakra laríngeo. ¿Os acordáis de aquello que estudiamos en la regla 5? El corazón, la cabeza, el ojo y la garganta. Luego hay otro triángulo muy importante que es el plexo, el corazón y la garganta. Pero estos son las transferencias de energías que más adelante tocaremos. Por lo tanto, si el centro laríngeo está despierto, vamos a oír perfectamente el on. Lo que se le dice al estudiante es que actúe como si el alma lo estuviera impartiendo. Y cuando se tiene un poco de práctica y se puede hacer una meditación no apresurada, como siempre hacemos, sino un poquito más lenta, a lo mejor entre on y on pueden pasar 3 minutos o 4, que puede parecer una barbaridad, pero con un poquito de práctica se siente algo, y ese algo es lo que te impele de nuevo a entonarlo tú. Él lo hacía de tal manera que quedaba como impregnado. Solamente me recuerda el suyo al de unos monjes en un monasterio de Nepal. La verdad es que aquello eran personas muy mayores, pero les salía, no hacían ruido apenas, y sin embargo la acústica, imagino que serían los devas, tantos siglos entonando aquello, y era esférico, te abarcaba totalmente. Es decir, tú estás en una sala y el on se siente por todas partes, no en una línea como lo hacemos habitualmente. Pero claro, esto es cada día, y no todos los monjes que yo he conocido, unos cuantos en algunos países, lo entonan igual, no. Pero cuando son muy mayores, no se tienen algo como de pequeños entraron la orden y les sale sin esfuerzo, algo maravilloso. La verdad es que es muy bonito. Por lo tanto, fijaos qué curioso es lo que nos piden, que tengamos unos cuantos chakras despiertos, nada más. Eso significa tener conocimiento intelectual, control emocional y la correcta pronunciación de los mantras, ni más ni menos. ¿Sigo? Para hoy. Cualidades exigidas para entrar en Shambhala. La posesión de las exigidas cualidades espirituales que permiten el acceso a la primera de las 7 grandes esferas que componen el reino de Shambhala, es decir, a la esfera física, indicarán siempre un control mental del investigador sobre sus vehículos etérico y astral y un muy avanzado grado de poder discriminativo de la conciencia, pues los atractivos impuestos por la ley del Señor del mundo como tentación a los investigadores esotéricos y discípulos espirituales cuando atraviesan el valle de la gran ilusión o cuando penetran en Shangri-La son tan profundos que fácilmente pueden quedar detenidos allí, vencidos sus sentidos por la esplendorosa y lujuriante vida vegetal o subyugado el ánimo por la dulzura de trato de sus moradores déricos y el indescriptible encanto del aura magnética del lugar. Qué bonito, ¿eh? Todo para decirnos que hemos llegado a un lugar donde el arquetipo emocional, que es el que sale reflejado ahí, con la vegetación, que es una vegetación lujuriante. La selva, pero sabéis que la selva, una selva como tal, orden como lo entendemos no hay, ¿eh? Allí crece todo el mundo, ¿eh? Sí que es verdad que debajo de los grandes árboles no crece nada, casi nada. ¿Por qué? Porque no hay luz, porque el árbol se lo chupa todo, ¿verdad? Pero cuando entramos, por ejemplo, en una floresta, estos grandes parques que hay en Europa, ahí vemos naturaleza domesticada, un arquetipo de belleza de cuarto rayo exquisito. ¿Qué sucede con esa belleza? Que a nosotros nos desvía de nuestro camino, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro camino entonces? ¿Ser mentales o mantener el camino, es decir, la meta que hemos elegido? Porque eso está puesto ahí para que nos despistemos. Por eso exigía el control emocional. Porque dentro del control emocional, la primera etapa ya la conocemos, estamos siempre alterados, ¿no? Pero cuando estamos serenos, hay un pequeño matiz que no conviene olvidar.
Hemos de refinar todo esto. ¿Y por qué vemos esta exuberancia y esta belleza? Porque nos parece internamente que si en ese recinto mora un ser tan grande como el Señor del mundo, el reino vegetal tiene que hacer su contribución. ¿Y cómo la hace? Grandes árboles, grandes plantas, flores inmensas, perfumes exquisitos. Dice los devas. Los devas nosotros los vemos como los pájaros. Imaginaos que entramos en un jardín, de estos que hay en muchos países, y hay una serie de pájaros que están allí. Pero siempre están allí. Esto en Oriente se ve muchísimo. Aquí en Europa yo no lo sé. Pero en Oriente los ven los pájaros en los parques y de allí no salen. Y curiosamente tú lo ves y dices, caramba, qué belleza. Pues resulta que los pajaritos equivalen a los devas. Claro, tú vas a hacer un objetivo concreto, a consumar un propósito, a acercarte a lo más refinado, pero por el camino, que si un estanque por aquí, que si unos pajaritos bebiendo, que si a lo mejor ves unos devas en el agua, en el aire, unos grandes árboles. ¿Y qué ha hecho el estudiante en este caso? Distraerse. En el plano físico, en una octava muy inferior, uno va por la calle, que si hay una tienda que vende esto, que si la otra vende aquello, que si uno estaba tocando la flauta en la esquina. ¿Veis cómo nos vamos despistando habitualmente? Pues aquí nos describe la operación de forma inmensa. Dice, es un lugar de un gran magnetismo, de una gran irradiación, pero cuidado peregrino. Tu conciencia está en el mundo emocional todavía, en las aguas. Por lo tanto, lo que tú crees que es ese estado arquetípico, lo estás revistiendo de tu propia conciencia emocional, que no es negativa, es necesario reconocerla. A ver, cuando hablábamos de la famosa el estudio del libro del alma, la cualidad de la vida, ¿os acordáis de aquello? Volveremos la semana que viene otra vez, o la otra, no os preocupéis. No, tenemos tres sesiones nada más este año, este curso. Entonces, ahí se dijo una cosa muy importante. Cuando se alcanza la cuarta iniciación, quiere decir que la esfera astral, como le llama Vicente, el mundo emocional, me la acabo comiendo, ¿verdad? Y cuando tenga la quinta, la esfera mental me la he comido también. La quinta. En la cuarta me he comido una parte también. Pero fíjate que hasta que no se llega al tema del agratado, por eso, ¿os acordáis aquello lo que pasa? Que se quema, se destruye el vehículo causal, los átomos permanentes. Pero claro, a consecuencia de sustituir los átomos astrales por átomos búdicos, que es la octava superior. Aquí lo que te está diciendo es que tú, la belleza, el estado de beatitud, estado búdico de belleza que ves, en el fondo tú lo ves bajo tu prisma acuoso. Imagínate que las gafas tuvieran agua dentro, los cristales y con agua. ¿Cómo vería yo las cosas? Distorsionadas, ¿verdad? Y sobre todo si hay un foco de luz dentro, no lo iba a ver bien, ¿verdad que no? Pues esto les pasa, o esto nos pasa a todos. Por eso cuando uno va a la casa del maestro, lo contábamos el otro día, o vemos una mansión increíble, o vemos no sé qué, si un castillo, y cada uno ve una cosa de estas espectacular. Yo he conocido a muchos. ¿El mito de Ulises con las sirenas, desde dónde se puede incluir aquí? Las sirenas son los cantos precisamente para apartarte de tu destino, de tu trabajo. Sí, viene por ahí. Por eso él pide que lo aten al palo mayor, al palo de mesana, porque de esa manera, además es muy curioso porque hay un palo que está en el centro y equilibra las fuerzas, ¿sabéis esto, no? Sabéis que el palo principal es el de mesana, ¿no? Entonces, ese palo me atas ahí, yo estoy en el antacarana y me pones cera en los oídos si es necesario y una venda en los ojos, y aunque yo os diga, porque las voy a escuchar internamente, que me soltéis, no lo hagáis. Eso es una prueba iniciática en el fondo. Es el viaje de Odiseo, la Odisea. Se llamaba Odiseo, no Ulises. Ulises es el nombre latino. Él en griego era Odiseo. Y eso es un viaje iniciático. Por eso se dice, el camino de ida es una maravilla. Pero ¿y el camino de vuelta? Porque hay conciencia en el... ¿Qué nos pasó a los humanos? A ver, como mónadas nos metimos, esa es la analogía de las mónadas, nos metimos en la materia. El logo se encarna, o yo también. ¿De dónde nos metimos? Que si un trozo de carbón, que si lo que fuera, ¿verdad? De ahí pasamos al reino animal y llegó un momento, a través del mito de los ángeles suaves señores de la llama, que pasamos a ser humanos. Y allí empezó el verdadero problema. Porque la mente nos habla de dualidad, nos habla de separatividad. ¿Os acordáis del mito de la manzana? ¿Por qué la manzana? A ver, ¿por qué es apetitosa? ¿Por qué asociamos la manzana y no otra fruta? Porque la manzana vino de Venus.
La manzana, no la manzana como la conocemos, a ver, vinieron los arquetipos. De manzana me parece que en la Tierra hay como unas 10.000 variedades botánicas, y de melocotones creo que son 4.000 o por ahí. Es que es increíble, solamente conocemos de patatas, hay centenares. En el año pasado en Bolivia o el anterior, 400 y pico variedades de patatas, y unas patatas pequeñitas como las uvas negras, que te las sirven cocidas y sin pelar, las pelas tú, pequeñitas, una bolsa, es increíble. Aquí eso no lo tenemos. Es decir, el reino vegetal, como es emocional, ha hecho, ¿qué? Han hecho los devas. Y venga, y venga, y venga. De ahí aquello que os conté, que había árboles de 150 metros, y aquellos lagartos tan grandes, que eran muchos, la mayoría eran vegetarianos, herbívoros, de 20 metros, 30 metros. ¿Por qué? Porque aquellos devas que trabajaron Lemuria, y antes de Lemuria se refiere a la raza, pero antes ya estaban ellos, al principio de los periodos estos donde estaban los dinosaurios, hicieron unos animales que, como no había mente, pues venga, grande. ¿Por qué hoy tendemos, por ejemplo, a nivel mundial, a tener las cosas pequeñitas, las casas cada vez más pequeñas y los coches más pequeñitos, verdad que sí? Y en un aparatito, en un mando a distancia lo tengo todo, ¿verdad que sí? Y hemos llegado al tema de conexión a Internet, un mando a distancia, lo vamos a ver en una pantalla de plasma y se acabó. Eso va a ser el futuro. Y estas máquinas no las vamos a tener, van a estar en algún sitio, en el desierto, en un centro de datos, y nosotros con un mando a distancia y una pantalla de plasma estaremos en Internet. ¿Y eso por qué? Porque cada vez somos más mentales. Como somos más mentales, reducimos ¿qué? El uso de la energía y sobre todo el derroche. Estructuras grandísimas, es como, a ver, los grandes templos, en el fondo nos daremos cuenta que los templos no son lo que el ser humano necesita, sino un momento de silencio, nada más. Sin embargo, cada vez hay más tranquilos. Sí, porque estamos imitando la antacarana. Para los que son materialistas, el rascacielos representa el pene. A ver, esto me lo explicó, sí, no, tiene su razón. A ver, cuando se hace el famoso Empire State, el Empire State es famoso, que representa el triunfo del capitalismo, además hizo una película maravillosa, hoy en día nos parece muy infantil, como el hombre animal que es el mito de King Kong, imagino que lo veis así, no os habréis quedado con la patochada aquella, habréis visto que eso es un arquetipo humano, un ser humano que está en un estado de conciencia muy primitiva, pero resulta que retrata a la perfección la conciencia humana en ese momento y en el actual. Se han hecho varias versiones y todo siempre hay lo mismo. Aparece la parte femenina, que es la intuición, no la chica exuberante, sino la intuición que te siembra la duda. Esa parte femenina se refiere tanto al mito de la Lemuria como el mito actual, porque hemos construido algo maravilloso y yo me subo encima. Fíjate lo que hay, pero esa parte femenina, que es la intuición, también es la conciencia. ¿Lo vemos? Lo que se puede significar. Y además, triunfo del capitalismo. Piedra. El famoso estilo Art Deco, de los años 20-30, muy emparentado con la estética Bauhaus. Aquí en Barcelona había, las estaciones estas del tren de Sarriá tenían cierta connotación, eran líneas muy puras, muy sencillas, muy hermosas. Algunas estaciones, por ejemplo, la de Valencia es modernista completamente, el Estado del Norte, y unas estrellas de 5 puntas maravillosas, es decir, que sabían lo que se hacían. Pero fijaos cómo la conciencia nos va llevando a nuevas expresiones. Por lo tanto, el día que dejemos la esfera física, la emocional y la mental concreta y estemos en la búdica o nos acerquemos a la átmica ya siendo maestros, la forma como tal se acabó. ¿Sabéis dónde vamos ya? A Shambhala, y Shambhala no quiere formas. Qué alegría, ¿verdad? A mí me gusta, sí, es verdad, sí. Yo siempre lo digo, si pudiera tener una mano así y todos los libros guardados no sé dónde, y cuando apriete el botón se abre el armario y salen, pues mira, no sé qué quieres que te diga, sería todo muchísimo mejor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos queda alguna duda sobre esto? Mira, en el libro La voz del silencio, Madame Blavatsky dice que en el plano astral, debajo de cada hermosa flor está la serpiente del deseo. Aquí lo vemos igual, pero muy sutil. A mí me pasó una cosa en la India, de las muchas que me sucedieron hace ya cerca de 30 años, en un sitio donde había estado Madame Blavatsky, pero yo no había leído el libro de Por las grutas y selvas del Indostán.
Allí estaba la tumba de un señor, que era el emperador Akbar, y en aquel momento el Menda todavía no sabía que había sido una encarnación del maestro Moria. Entré allí, me puse como me puse, y al salir, lo que había visto a la entrada, que me gustó muchísimo, no le presté demasiada atención. Unos árboles inmensos, unos cervatillos, algo era exquisito. Años después, cojo el libro y la misma experiencia que yo tuve viendo aquello, la describe la señora Blavatsky, y en el libro no lo había leído. Quedas embobado por todo lo que estás viendo. Unos árboles, pero árboles, aquellos con unos troncos inmensos, más una bóveda, una esfera increíble, que dices, olé, chapó. Eso por aquí no se ve. Son árboles que tienen, una evolución, están a punto de saltar al reino animal. Esas almas, esas conciencias, esas mónadas van a pasar, no tardará mucho, al reino animal. Nosotros pasamos. ¿Y? Sí, los dragos son preciosos. Yo vi el de Conde de los Vinos, pero decían que había habido uno que era inmenso, que se lo llevó un vendaval, y esos son del terciario. Son cientos de millones de años. Imaginaos los devas, porque es un trozo de piedra, y cómo el deva va trabajando, y curiosamente es un trabajo monádico del segundo Kumara, del segundo ser que vino. El papel que desempeña el segundo Kumara, el que se encarga del mundo emocional, trabajó con una huesta angélica que vino de Venus y de otros sitios, trabajó ese aspecto para que en un futuro lejano el Logos pudiera tener una humanidad, es decir, unos que le entendieran, porque la humanidad es eso, es la etapa de conciencia que entiende al Logos y su creación. Cuando la humanidad alcanza el arquetipo, hoy por hoy es Buda y compañía. Pero el ser humano normal y corriente, por mucho que diga, el creador no lo entiende. Ahora bien, sí que tenemos una cosa que nos habla de la belleza. Nos quedamos extasiados viendo una puesta de sol, una salida del sol, por ejemplo, el mar, por ejemplo, una gran montaña, una montaña nevada imprime un bosque, la selva, los ríos, una cascada, nos quedamos embobados. ¿Por qué? Porque internamente detrás vemos que está esta inteligencia básica llamada Logos, llamada Shambhala o como sea. Eso lo intuimos, porque esta parte emocional nuestra resulta que capta unas frecuencias muy altas. Lo que sucede que, claro, aparece esta impresión cuando aparece. Hay gente que, por ejemplo, si pudiéramos ver nosotros desde el espacio la Tierra, seguramente que el corazón se nos conmovería. ¿Habéis visto alguna vez la Tierra desde el espacio, desde fuera? Imágenes cogidas de... No, a nivel interno. Un trozo así por arriba. ¿Tú lo has visto, Santi? ¿En algún momento de éxtasis? Sí, un soñamiento. Bueno, lo que sea. Como algo que... ¿Sabéis qué parece la Tierra cuando se ve desde fuera? Bueno, una pelota por descontado, una esfera. Pero, a ver, quiero que lo trabajéis, porque tiene mucho que ver con nosotros, con los humanos, y con lo que hablamos aquí en Amigos de la India durante muchísimo tiempo. Llevamos hablando. Vicente habló mucho de ello, venga. A mí me sobrecoge. Pero quiero que me digáis a qué os recuerda la Tierra en esos niveles esotéricos tan profundos. ¿A qué os puede recordar la Tierra? Venga, Santi, que es muy fácil. Una burbuja de vida. Algo más, venga. Dices muy bien la vida, pero hay algo más. Venga, alguien que aporte algo más que complemente lo de la vida. La vida está muy bien dicha, pero hay que dar algo más para que digáis luego todos el nombre que es. Hablamos mucho aquí. Aquí me hablo mucho sobre ese tema. En el curso del alma, en los plenilunios. Hoy he hablado ya al principio. No, otro nombre. No, habláis de la vida, pero ¿la vida qué es en el cuerpo físico? No, ¿qué es? No, ¿qué hace que palpite la vida en un cuerpo físico? El corazón, coí. La Tierra es el corazón. Es un corazón, internamente se ve como un corazón palpitando la vida del Logos, es así. ¿Por qué? ¿Por qué el cuarto? ¿Por qué el cuarto? Cuando se tiene un poco de percepción búdica se percibe así. Cuando alcancemos el nivel átmico o por ahí encima lo veremos como una figura geométrica, pero a niveles etéricos sublimados, refinados, con un poco de percepción, un poquito de intuición, es un corazón que palpita. Aquí cuando hacemos la bendición del Maestro, de vez en cuando a mí me regalan el placer de ver el planeta Tierra como sístole, diástole, sístole, diástole. El logo solar es igual, pero ahí no llegamos.
¿Por qué es tan importante el corazón? ¿Qué es la humanidad? El cuarto reino, ¿verdad? Cuarto reino. Antes os he dicho, el ser humano es el que puede conocer al Padre y ver y conocer su creación cuando llegue un momento, cuando viva en el chakra cardíaco. Cuando el mundo de las aguas esté sublimado, es un corazón. ¿Qué decía Vicente continuamente? La serena expectación. ¿Sabéis lo que es la serena expectación? Ver como el mundo emocional, pero no a los niveles nuestros, a niveles refinadísimos, es decir, ideas respecto a Dios, la dualidad del Dios, todo eso te lo tienes que quitar del medio. Y eso es la previa a la cuarta. Él lo explicaba muy bien. Lo que pasa es que no nos hemos podido meter en su piel, pero nos explicó cómo hacerlo, Es cuestión de que estemos un poco atentos. ¿Os consuela la idea del corazón? El zodiaco es un corazón, Un diamante. De hecho, el zodiaco es un auténtico corazón. 12 constelaciones, miles de estrellas, miles de logos trabajando, más miles y miles o cientos de miles de planetas, de logos planetarios, y veces saber los miles o millones de humanidades que habrá. Y eso es un chakra. Pero es que la galaxia, si seguimos, es otra galaxia, lo que pasa es que no nos está permitido verlo, Átomo. Pero es que el átomo también palpita. Por ejemplo, esto es plástico, esto es una creación humana, tiene un producto original que es el petróleo, un derivado del petróleo, ¿verdad que sí? Si tuviéramos visión clarividente veríamos que esto no es así, ni mucho menos. Esto está hueco, son estructuras moleculares y veríamos unos pitis que se van moviendo. ¿Habéis visto una mesa como hay algo que se mueve encima del tablero? Continúo. ¿Os gusta esto del Señor del Mundo y Shangri-La? Pues olvidaos de ella. El corazón es la puerta. Pruebas del discípulo: purificación, inofensividad y expectación. Esto lo pongo yo. El texto de Vicente es este. Dice: esta es la primera de las grandes pruebas del discípulo, destinada a sutilizar el vehículo etérico y desarrollar la percepción del alma en los niveles etéricos superiores donde se haya realmente confinado el valle de Shangri-La. Lo que hablaba antes, o tenemos el corazón medianamente despierto, o va a ser bastante complejo que nos acerquemos a un estado de conciencia del cual no tenemos ni referencia. No olvidemos que para acceder a un estado de conciencia superior, el inferior debe estar suficientemente asimilado, integrado, para que por la ley de analogía podamos trasladar nuestra conciencia a una octava superior. Estas eran sus reflexiones. Vicente en esto fue genial. Le tocaba a él, el tibetano es el maestro, es el gran maestro de la enseñanza en el planeta Tierra. Él tenía un trabajo que hacer, pero un discípulo suyo, no en el sentido técnico, sino que alguien que él instruyó, realmente captó de manera muy buena, muy positiva, el arquetipo del logos de Mercurio. ¿Lo cogemos esto? Sutilizar en los vehículos interiores, habla del etérico, desarrollar percepción en el alma en los niveles etéricos superiores donde se haya realmente confinado el valle de Shangri-La. ¿Dónde está Shangri-La después de todo? ¿Dónde está? ¿En el sur de Francia? ¿En el desierto del Gobi? ¿O la puerta está en mi corazón? Es lo que hablábamos antes. En lugar de pensar que voy a ir por una gruta en plan Indiana Jones, o que esto han salido infinidad de remakes por todo el mundo, de series, pero todos hablan de lo mismo, lo que se hablaba en la Edad Media. El tema de la búsqueda del grial, la búsqueda del vellocino de oro, es el mismo arquetipo. Lo que pasa es que, claro, si le ponemos el aspecto de un arqueólogo, un poco pintoresco, la verdad sea dicha, pues sobre el látigo de la marinera, se le mira la parte escorpiniana que hay detrás de todo esto, porque uno lo ve. Una agilidad mental sobrenatural, es decir, caramba, qué capacidad, una capacidad física increíble. ¿Y de qué nos está hablando? De que la parte física está superada, la emocional está bastante superada y está trabajando a unos niveles mentales. Por eso deduce tan rápidamente y va a meterse en la cueva, a meterse en este mito, en el otro, y va buscando ¿qué? El elixir de la eterna juventud, ¿verdad que sí? Que es la iniciación nada más. Es la iniciación. Y el elixir de la eterna juventud es la cuarta iniciación, ¿Es así? Sí, porque ya no hay necesidad de reencarnar. Qué curioso que el cine y las leyendas, los buenos cineastas, los buenos guionistas, se inspiran en la mitología.
y a partir de ahí le pueden hacer un perfume con el nombre de un dios determinado o hacer lo que sea. Y curiosamente, después de miles de años, acaba atrapándote. A lo de ayer le pusieron Anubis. Algunos libros, por ejemplo, del señor este que a mí me gusta bastante, el Arthur C. Clarke, el de 2001, le llamaba Misión Rama, en homenaje al dios de la mitología hindú. Todos los dioses son el mismo, son la misma esencia. Lo que sucede es que los humanos tenemos necesidad de ponerle nombres y apellidos y, por supuesto, polaridades. El aspecto más masculino y el aspecto femenino. ¿Por qué? Porque no lo podemos entender de otra manera. ¿Sigo adelante con esto? ¿Os gusta eso del corazón del planeta Tierra? Pues, ¿qué quiere decir que reconozcamos al planeta Tierra como un corazón? Que todo nuestro chakra cardíaco se aboque al despertar de la conciencia de la Tierra, de la humanidad. Ese es el mejor servicio que podemos hacerle. Y sin ese servicio mínimamente realizado en nuestra propia área de influencia, no tenemos que abarcar hasta la luna como conciencia, no nos corresponde. Pero sí a nuestro círculo inmediato lo hemos de incluir en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Pensamientos positivos, ausencia de crítica, palabra correcta, inofensividad. Eso es desarrollar el corazón. La primera etapa, ya vendrá la segunda. ¿Continúo? Dice, muchos son los discípulos que quedaron estacionados allí, absortos o arrobados por el indecible encanto de este valle de ilusión creado por los devas del tercer y cuarto éter del plano físico. Y a pesar de que poseen la correspondiente palabra de pase que les permite acceder a esta primera estancia o vestíbulo de Shambhala, pueden pasar mucho tiempo allí sin fuerzas para seguir avanzando. Esto es casi como el ordenador, ¿no? Vamos a ver. Tenía que ir esta tarde, pongamos el caso, una meditación de grupo.